6 hábitos psicológicos que convierten a una persona en un perdedor. No hay nada de malo en ser una persona desinteresada, que está lista y dispuesta a ayudar a los demás. Pero, ¿qué pasa cuando anteponemos demasiado a los demás? ¿Y cómo nos impide esto cumplir nuestras propias esperanzas y sueños? Nunca decir no. Hay más tareas de otras personas en tu lista de pendientes que tareas tuyas. Ayudas, consultas, cuidas, compras, prestas. Pareces estar al servicio de todos los demás. Y si te preguntan qué han hecho estas personas por ti, podrías pasar el resto de tu vida tratando de encontrar una respuesta. ¿Algo de esto te suena familiar? Entonces, Houston, tenemos un problema. La verdad es que no le debes nada a nadie. Todos somos adultos responsables que podemos cuidarnos y resolver nuestros propios problemas. Haz de tus propias tareas y metas tu prioridad número 1. Si alguien intenta decir que por eso eres egoísta, es probable que solo esté intentando manipular tus sentimientos. Antes de extender ciegamente una ayuda a alguien, pregúntate si esta persona no estará buscando beneficios al ser salvado todo el tiempo. Y además, ¿haría lo mismo por ti? De lo contrario, no vale tu tiempo, esfuerzo y recursos. Siempre buscar la aprobación de los demás. Miles de personas luchan con este problema psicológico todos los días. No se sienten lo suficientemente seguros de sí mismos, por lo que constantemente intentan obtener la aprobación de personas cuyas opiniones son importantes para ellos. Hacen lo que sea por recibir elogios o halagos de su jefe, colegas, amigos y parientes. No hay nada de malo con una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Pero si solo te sientes bien contigo mismo cuando otra persona te da una respuesta positiva, entonces tienes algunas cosas en que trabajar. Tienes que saber que eres lo suficientemente bueno y que no tienes que probarlo. En lugar de buscar la aprobación de los demás, usa tu energía para trabajar tus metas y sueños. Desarrolla tus habilidades profesionales, alimenta tus aficiones, cuida tu salud y haz todas estas cosas por ti. Con el tiempo, tu confianza florecerá y tu necesidad de aprobación de los demás desaparecerá. Suavizar las cosas. Evitas las confrontaciones como la peste. No discutes, no te quejas ni defiendes tus creencias. Es más fácil para ti aceptar la situación, tener paciencia y ser el bueno para no provocar conflictos. Pero si no afirmas tu opinión, nadie sabrá que tienes una. Entonces, la solución es simple: defender lo que crees. Al igual que todas las personas, mereces el derecho de tener un punto de vista y ser escuchado. ¿Y a quién le importa si alguien no está de acuerdo? No puedes complacer a todo el mundo. No tienes que buscar la ayuda de aquellos que suenan más fuertes o parecen tener más confianza que tú. Cuando te expresas abiertamente, muestras tu individualidad. ¿Cómo puede alguien conocerte si tienes tus verdaderas opiniones? Nunca olvides que un merecido respeto es más importante que una sola sonrisa. Culparte a ti mismo por los sentimientos de otras personas. A menudo te disculpas si no puedes cumplir con la solicitud de alguien o adivinar mágicamente sus pensamientos, expectativas o sentimientos. Ira, ofensa, insatisfacción, tristeza, cualquier emoción negativa en otras personas te asustan y te hacen sentir culpable. Respira profundo y deja esa pesada carga que estás tratando de llevar. Los sentimientos, problemas y expectativas de otra persona no son tu responsabilidad. Cuando te sientes estrangulado por la culpa, piensa en esto. ¿Qué esfuerzo hizo esa persona para resolver su propio problema? ¿Por qué tiene tiempo para gimotear y sufrir si el problema aún no se ha resuelto? Si una persona constantemente te hace sentir culpable por no hacer lo que quiere, es tu propia culpa. ¿Realmente necesitas gente así en tu vida? Cuanto más rápido corte lazos con ellos, mejor. No establecer límites. Este problema, al igual que el problema de nunca decir no, es común en las personas complacientes. Una cosa es aceptar hacer algo si tienes tiempo y estás dispuesto a hacerlo, pero es un nivel completamente diferente cuando abandonas tus propios planes solo para ayudar a alguien más. Tu mejor amiga se está volviendo loca otra vez, porque no puede encontrar una niñera. Así que cancelas tu cena y película con tu novio para conducir por la ciudad y cuidar a su pequeño. Puede parecer inofensivo, pero ¿cuándo es suficiente? No puedes agradar y salvar a todos todo el tiempo. Conoce tu límite y sé asertivo. ¿Vas a salir el fin de semana? Dile al equipo que puedes trabajar el proyecto hasta el viernes y eso es todo. Punto.
Por supuesto, no será fácil, ya que todos ya se han acostumbrado a ti y siempre acudes al rescate, pero con el tiempo y la persistencia, se convertirá en una nueva norma. Establece límites y no te alteres demasiado. Hacer cosas que no te gustan. La primera fase de este problema implica quedarse atrapado en las solicitudes de otra persona y raramente rechazar las nuevas. Tu tiempo se parte en pedazos pequeños y ninguno de ellos es tuyo. Debes asignar tiempo en tu vida para el trabajo, el descanso, tareas domésticas, pasatiempos o lo que quieras. Sé despiadado y no te abandones este tiempo que has reservado para ti. La segunda fase es mucho más complicada. Si sabes en tu corazón que realmente no te gusta tu trabajo o ciertas personas en tu vida y esta rutina te hace sentir mal, es hora de actuar y dejar de torturarte a ti mismo. Descubre que te hace miserable y quítalo de tu vida. Mereces despertar con una sonrisa en tu rostro todos los días. ¿Eres culpable de alguno de estos malos hábitos? Cuéntanos en la sección de comentarios. No olvides presionar el botón me gusta y compartir este video con tus amigos para que también puedan romper sus cadenas psicológicas. Suscríbete a nuestro canal para permanecer en el lado genial.